Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí para continuar con la segunda parte, tal como prometimos, con José María, que nos estuvo contando en una primera entrega acerca de los métodos de comunicación. Estuvimos con Irene también, que ahora nos está acompañando, pero bueno, ya en una próxima este, entrega sí estará con nosotros. Queremos, hacer un pequeño resumen de lo que quedó de la primera parte y, bueno, ya empezaríamos directamente con el siguiente punto que nos quedó pendiente. Hola, José María, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Juliano. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos otra vez para hacer esta segunda parte, sí. Como entradita, entonces, un pequeño resumen, decíamos, de lo que Sí, quedó de lo que hicimos la vez pasada, ¿verdad? sí. Estábamos hablando de, bueno, esto era mostrar un poco, pues, los principales, digamos, métodos de comunicación con seres queridos fallecidos, digamos, los más estándar. Luego ya comentamos que, bueno, pues hay veces que cada uno, pues, digamos, encuentra uno determinado, específico, ¿no? Que se han dado casos, unos a través del péndulo, otros a través de palabras que les vienen o de escritura automática, etcétera. Pero hay una serie de métodos un poco, digamos, más estandarizados que pueden ayudar a las personas que han perdido, pues, a un ser querido que tenían, pues, mucho contacto o que ellos piensan que se ha ido demasiado pronto y que tienen necesidad, ¿no?, de comunicarse con él, pues que puedan hacerlo, ¿no? Ya comentábamos que estos métodos, pues a unas personas les van mejor unos, a otras les van mejor otros, incluso dentro de cada método, pues puede haber alguno de los que lo hacen o lo aplican, pues que, digamos, sea más efectivo con esa persona, bueno, con ese conjunto de personas, ¿no? La que quiere escuchar y la otra del otro lado que quiere hablar. Y a veces también depende del tiempo, ¿no? Depende del tiempo que estés, pues si es muy reciente, a veces que estás todavía pues con mucha pena y tal, pues habrán métodos que te serán más fácil porque no dependen tanto de ti, dependen más de un tercero. Y en cambio, pues a medida que puedas ir superando un poco pues ese impacto, pues puedes buscar otros quizá más duraderos. Pero bueno, todos los que vamos a citar, pues son métodos, digamos, que hay datos y testimonios sobre ellos que corroboran, bueno, pues su efectividad, ¿no? Esas personas pues que manifiestan pues que, bueno, que les han dado datos que solo sabían ellos y él se ha fallecido, o les han dado datos que no sabían ni siquiera ellos y que luego han comprobado que eran así, incluso datos del futuro a veces. Y bueno, luego, pues en la mayoría de casos, lo cual es muy importante, pues han tenido una sensación de que eso era real y les ha cambiado la vida o han conseguido un consuelo pues muy grande, ¿no? Porque para ellos, bueno, pues era muy real. ¿Eh? Entonces, bueno, la vez pasada pues hablamos de los mediums, que bueno, quizá era el primer método. Bueno, antes de los medios hablamos, el primero serían las señales, esas señales que te hace el ser querido, que no es una comunicación, digamos, eh, bidireccional o muy extensa, pero que es cuando, bueno, cuando acaba de trascender normalmente, muchas veces, en bastante porcentaje, pues el ser querido te hace como una serie de señales como para decir, oye, que no desapareció, que estoy por aquí, ¿no? Las típicas esas que hablábamos y que mucha gente pues ha experimentado de olores, de movimientos, de animales con comportamientos extraños, de objetos que se mueven, de fotografías que se caen, de temperaturas que cambian, etcétera. Luego estaban los mediums, que bueno, es un método también que aunque estés mal, pues como depende de un tercero, pues te pueden dar datos y te pueden dar testimonios valiosos con tu ser querido. Hablábamos también de la transcomunicación instrumental, que es un método más nuevo, aunque ahora ya tiene tiempo, ¿no? Que es a través de grabaciones, de aparatos electrónicos, de grabadoras, de móviles, etcétera, donde se puede captar la voz de tu ser querido, que además te da mensajes consistentes y datos también. ¿Eh? Hablamos también de la Ouija como otro de los métodos, digamos, clásicos, ¿no? Que a veces un poco
digamos, denostado, pues a raíz de las películas que se han hecho y tal, siempre sacando la parte mala, ¿no? De que los fantasmas siempre asustan y siempre vienen con oscuras intenciones y tal, cuando eso, bueno, eso es la minoría de los casos, ¿no? Pues la Ouija puede ser otro método también que funciona en determinadas circunstancias. Y luego hablamos de las meditaciones, hipnosis o guiadas, ¿no? Que, bueno, que permiten que de alguna manera pues, la persona se ponga en un estado en el cual pues tiene comunicación con ese ser querido, ¿no? Aquí, pues bueno, hablamos pues de la mariposa, del viaje al azul que hacéis vosotros, ¿no? Y, bueno, nos quedamos ahí, ¿no? Y entonces ahora vamos a seguir con los otros métodos y luego, bueno, pues podemos hacer una pequeña conclusión, ¿no? Sí, bueno, pues el siguiente método se le denomina IADC, que son las siglas en inglés, que es comunicación después de la muerte inducida. Y bueno, este método se ha desarrollado en Estados Unidos, de hecho es allí donde se aplica más, está bastante poco extendido por otros lugares. Y es un método que se basa en el método MDR de movimiento de ojos que usaban algunos psiquiatras y concretamente digamos, el padre del método este, que es un psiquiatra americano que se llama Alan Bucking, pues estaba en el hospital para tratamiento de veteranos de guerra, de las guerras de Corea y luego del Vietnam, ¿no? Que bueno, venían bastante traumatizados muchos de los soldados, pues por todo lo que habían pasado, de muertes, etcétera, que habían tenido de compañeros, muertes que habían provocado ellos, etcétera. Y entonces les empezaba a aplicar el método este de MDR, que es un método que se basa en que habían descubierto pues psiquiatras que cuando estás en algunas fases del sueño haces un movimiento de ojos de un lado para otro que eso lo que te lleva es a como que el cerebro queda como digamos más relajado y digamos que se libera de las inhibiciones que muchas veces nuestro cerebro pues nos creamos, ¿no? Y que para temas psicológicos pues te impiden muchas veces pues avanzar o te impiden resolver ciertos temas y entonces pues por la noche, por eso cuando sueñas digamos que ahí eres un poco más libre, ¿no? Y ese movimiento de ojos pues cuando lo simulaban pues los pacientes de alguna manera muchas veces digamos se desinhibían, su cerebro se desinhibía y sacaba a la luz o resolvía algunos conflictos que si no pues era muy difícil de hacer. Entonces este psiquiatra aplicaba este método a los soldados que venían traumatizados de su periodo en la guerra y empezó a observar con algunos que bueno, que lo que les pasaba es que parecía que tenían comunicación con alguien que había muerto, que ellos lo veían como muy real y que de alguna manera eso les hacía como curarse ese trauma, ¿no? Pues, por ejemplo, uno le contaba, uno de los primeros casos, ¿no?, que le explica, pues de un soldado que está traumatizado por diversas cosas que le había pasado y, bueno, muertes que le había producido, etcétera. Y entonces explica que ve como una mujer vietnamita, pero que él sabe que es una niña que él mató de manera accidental en la guerra y que le dice de alguna manera, no con palabras exactamente, porque además era vietnamita, no hablaba en inglés, pero le hace saber pues que, bueno, que lo que le hizo porque no pasa nada, que era la guerra y que tampoco lo hizo a propósito y que ella estaba muy bien y que no pasaba nada, que no tenía que tener ese sufrimiento y tal, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, bueno, pues ese hombre, digamos, que se recupera, ¿no? Y entonces, bueno, pues el psiquiatra digamos, que empieza a enfocar un poco este método, pues eso, a que se aplique o se busque el contacto con algún ser querido fallecido con el que tú quieras comunicarte o tengas alguna cuestión por resolver, etcétera, ¿no?
Y bueno, pues la verdad que sí, que en Estados Unidos pues lo van utilizando y bueno, tienen casos de éxito pues que explican pues bueno, hablan del 70% de éxito, etcétera, ¿no? Bueno, que les han dicho datos o que han corroborado algunas informaciones y que siempre, pues bueno, en los casos que funciona, pues es verdad que la persona lo ve como real, lo siente como real y de hecho, pues digamos que se cura del trauma o le hace cambiar o digamos, o coge consuelo en ese duelo que tenía o digamos le cambia, es cierto que le cambia la vida, ¿no? Ya digo, está poco extendido por otros países, ¿no? Pero bueno, ¿Y poco a cómo se poco van desarrolla la haciendo. técnica aproximadamente? ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolla la técnica aproximadamente? Bueno, la técnica es, de hecho, los que la aplican en otros países, por ejemplo en España, tal, aplican el método del MDR, ¿no? Entonces, lo aplican para curar traumas y tal, y esto es, a veces son con toques, o te hacen ellos decir que muevas los ojos, digamos, o que sigas a la mano para que tú muevas los ojos, Por o ejemplo, con unos. he visto aplicar esta técnica, yo qué sé, para curar trauma de un perro, ¿no? Un perro que lo ha mordido cuando era pequeño, por ejemplo, lo vi que tenía una eficacia tremenda ahí en el momento, por ejemplo, ¿no? Mm. Y bueno, y hacían a la persona sentada que siguiera un movimiento determinado de los ojos mientras le proyectaban un vídeo del perro, no sé cómo, no me acuerdo bien cómo era ahora. Me imagino que cuando se aplica para la comunicación tendrá ciertas variantes, evidentemente, ¿no? Pero básicamente por lo que comentaba, entonces también es así, siguiendo un movimiento ocular y tal, ¿no? Sí, o con toques. A veces te dan toques, digamos, en las piernas, alternando, ¿no? De manera, lo que consigue es que tu cerebro, digamos, es como que va de un lado al otro, ¿no? Como algo que tiene también alguna relación con aquello que hablábamos, o que bueno, hemos de hablar más de los sonidos binaurales, ¿no? ¿Sabes? Estas cosas que digamos que el cerebro como que cambia del izquierdo a derecho y derecho a izquierdo y tal, con una determinada secuencia, pues bueno, es lo que. Pero bueno, sí, en realidad no es que tenga mucha diferencia, ¿eh? Es que digamos que el terapeuta te va llevando a que en vez de centrarte en el trauma, te centres en la comunicación con el ser querido, ¿eh? De hecho, esto eh, es un poco eso. No, no es que tenga. De hecho, yo he probado con algunos, bueno, lo probé con mi mujer, ¿no? Con algunos que hacían MDR, pues aplicarlo para esto, ¿no? Pero bueno, eh, también hace falta Que que el tenga ser humano. formación en eso la persona también, ¿no? Para Sí, que, sí. Y luego la persona también, pues bueno, como hemos dicho, no todos los métodos funcionan con todos, ¿no? Hay también un caso, bueno, por ejemplo, en uno de los casos, pues por ejemplo, de un padre también que perdió el hijo y tal, que esto va al matrimonio, y por ejemplo, la madre van a hacérselo con el hombre este, con el Alan Bukin, ¿no? Ahí en Estados Unidos, y pues la mujer no ve nada, no siente nada, y el hombre sí, el padre digamos que sí. ¿Por qué uno sí y el otro no? Bueno, pues esto son interrogantes de esos eh, que podríamos darle diversas teorías, etcétera, pero no, lo importante, el hecho en sí es que a veces funciona, a veces no, con unas personas sí, con otras no. Por tanto, bueno, pues a veces hay que probarlo, ¿no? Es decir, si tienes la oportunidad, pues lo puedes probar y bueno, pues tienes pues una cierta probabilidad de que te funcione, ¿no? Eh, Pasamos, si quieres, al otro método, ¿eh? sí, Bueno, aquí casi. igual si querés, antes de pasar al otro método, dejar la referencia del nombre del libro de esta persona, algún libro que tenga que se pueda Sí, consultar, sí. Luego, si acaso, lo que podemos hacer es pegarlo. pasar, sí, te paso para que las publiquéis o las pongáis, ¿no? Un poco, Vale, sí, estupendo. las referencias para buscar, sí. Sí, sí. Luego te pasaré un poco de cada uno, pues para profundizar un poco más. Porque seguramente al Este que tiene una web, ¿eh? Por tenga ejemplo, curiosidad este tiene. y Sí, quieran buscar, ¿no? Personalmente, luego profundizar más en la información. sí, este del IADC tienen una web que incluso puedes buscar terapeutas en otros países y tal que lo apliquen, ¿eh? Yo, por ejemplo, en España solo encontré uno, que estaba además por cerca de Madrid, y luego la verdad tampoco es que fuera su especialidad, ¿no? O sea que, ya digo, está mucho más arraigado en Estados Unidos, porque es relativamente nuevo, ¿eh? Es un sistema relativamente nuevo. Eh,
pero bueno, se puede buscar y bueno, yo un poco la idea que tenía era que los que hacían MDR lo llevaran hacia este lado, ¿no? Que creo que no es tan difícil porque se basa en lo mismo. Entonces, la idea sería eso. Lo que pasa es que, bueno, muchos de los psiquiatras que usan los MDR, pues no están por estos temas, ya lo sabes, ¿no? Es decir, Sí, sí. ellos van a curar el trauma y para ellos el duelo es otro trauma más. Entonces, lo de la comunicación tal, te dicen, bueno, si a ti te sirve, vale, pero, ¿sabes? Como que no tienen el enfoque ahí. Sí, bueno, también es verdad que, como decíamos, por ejemplo, lo he visto con los viajes, ¿no? Uno encuentra que muchas veces, mirándolo desde ese punto de vista, la simple acción terapéutica que tiene, dejando de lado las creencias, es fantástica, ¿no? Porque cuando vos ves que esto a una persona le funciona, yo personalmente conozco casos, más de uno, pero muy fuertes de personas que están durante muchos años con depresiones, con psiquiatras, con pastillas, y que de pronto, en cuestión de un mes o dos, haciendo los viajes regularmente, dejan el psiquiatra, dejan las pastillas, salen de la depresión, vuelven a sonreír, son felices. Claro, vos decís, más allá de las creencias, el resultado terapéutico que tiene esto, eso es incuestionable. Vos esa persona cambió su vida. O sea, volvió a vivir después de que llevaba no sé cuántos años que no tenía vida. Entonces me imagino que con esto es más de lo mismo, ¿no? Claro, puede que te cuestiones si realmente sucede o no, bueno, eso ya para el que quiera cuestionárselo, pero después hay un resultado terapéutico que eso es incuestionable. Eso es cierto, eso es cierto. Es decir, todos estos temas, ¿no? De las regresiones, de este que estábamos hablando ahora del IADC, de los vuelos, incluso del Reiki y de otras cosas. Es decir, es verdad que pues hay un porcentaje de gente que les cura y les cura bastante rápido, ¿no? Entonces dices, bueno, aparte de si crees que es verdad o no, es que ese hecho ya de por sí pues digamos, es un gran hecho y es para aplicarlo, ¿no? Es decir, y que no sepas explicar por qué a un porcentaje le funciona y a otro no tiene que ser óbice para que no lo emplees. Es decir, no lo sabes explicar. Bueno, pues oye, pues mira, espabilate y algún día lo sabrá explicar la ciencia, como muchas otras cosas que... Que 100% no funciona nada, ni las medicinas, No, ni tampoco, nada. tampoco, O sea, tampoco. Entonces, y además es igual, incluso aunque fuera el porcentaje, no que digas, no, es que yo qué sé, es que el Reiki pues solo funciona, pues oye, porque hay algunos estudios que te dicen el 44%. Bueno, es igual, ya es un gran porcentaje. Si a un 44% le hace que necesite menos cuidados paliativos, porque es un hecho, porque se nota, tiene menos dolores, se encuentra mejor y tal, oye, pues habrá que aplicarlo. Es que no yo, sé qué yo realmente 44%. lo viví personalmente porque, bueno, la verdad es que como todo el que haya pasado por una enfermedad muy dura de esto sabe lo que es, ¿no? Que, bueno, es muy traumático, es muy traumático. Y recuerdo que, bueno, por suerte contábamos con un ángel, una persona que venía a hacerle Reiki y cuando esa persona no venía no conseguía dormir, o sea, lo pasaba muy mal esas noches. Cuando esa persona venía y recibía el Reiki, eso, no sé por qué, porque yo no sé cómo funciona, o bueno, o sí sé, pero quiero decir, da igual cómo funcione, pero la cuestión es que se relajaba, dormía, tenía la posibilidad de echar unas horas de sueño sin dolores, con una cierta tranquilidad. Y además que vi que obviamente que no era solo con ella que funcionaba. Luego en el hospital, que dicho sea de paso, no es por la pandemia, porque antes de la pandemia ya había salido una ley que prohibió que ofrecieran Reiki en los hospitales, en las secciones de cuidado paliativo. Que yo cuando vi esto me llevaba las manos a la cabeza porque digo, Pero fue en Madrid porque en bueno, Cataluña sí que lo habían... Aquí donde estoy, en Málaga, pasó eso, porque eso lo vi yo en primera persona, porque conozco a las personas que hacían ese voluntariado En y quedaban Cataluña también, en servicio Cataluña también pasó. y prohibieron que dejaran de ofrecer, o sea, les impidieron ir a ofrecer Reiki a esas personas en cuidado paliativo. Y la verdad me estremeció porque vi la potencialidad que tenía eso, ¿no? Que igual, como decís tú, no le funcionará a todo el mundo, pero al que le funciona es una bendición, es una bendición.
Claro, entonces, y nadie además, nadie les está diciendo que dejen la medicina tradicional, ni mucho menos. Es un complemento, entonces, pero bueno, ya sabemos lo que pasa, es verdad, es así. Entonces, eso, es decir, yo creo que eso, cuando antes hablábamos de las teorías, a ver, las teorías, hay muchas teorías, porque luego el hombre aquí hace teorías, ¿no? Y para explicar las cosas y tal. No es lo importante es que hay unos hechos que te dan una probabilidad, pues grande de que pasan ciertas cosas. Entonces, eso es así. Que luego uno le explica con una teoría, con una religión, con una filosofía, ¿sabes? Bueno, pues oye, eso ya cada uno, aquí nadie tiene la verdad del todo, porque la verdad la tendrás en otro plano, seguramente. Aquí no, porque si no, no sepa que estás aquí. Y en estos temas, pues es eso, es decir, no hay una regla fija, porque en este, por ejemplo, en los temas de la comunicación, porque además es que depende de dos personas la comunicación y depende de, del plan que tengan, porque si tú has planificado, pues que sabes que ciertos datos no los puedes saber hasta el cabo de un tiempo, porque supuestamente pues tú has planificado que te pasen una serie de cosas y tal, pues entonces no será el momento y a lo mejor la comunicación mejor la tienes más tarde, porque tú lo has decidido así. Pero el hecho es de que, bueno, es lo que estamos hablando, que eso cura a mucha gente, que es verdad que les dan datos que solo sabían ellos y otros incluso que no sabían ni ellos, que solo sabía el fallecido y luego se comprueban que son verdad. Entonces, bueno, dentro de las evidencias que ya hablábamos, pues esta es una más. ¿Eh? Lo que pasa es que es cierto que la comunicación a las personas que han perdido a un ser querido muy, muy allegado y sobre todo que piensan que la han perdido, digamos, en una edad muy temprana o antes de su tiempo, ¿no? Pues tienen esa necesidad y la comunicación es verdad que les ayuda mucho, ¿no? Les ayuda mucho, que podrían esperar, decir, no, oye, ya, pues ya lo verás después y ya luego estaréis felices, pero no, parece que tienes esa necesidad, ¿no? De establecer cierta comunicación. Bueno, pues eso es lo que decimos, es decir, aquí estamos hablando de porcentajes, ¿no? De que mucha gente le funciona. Ahora, ¿a ti te va a funcionar? Hombre, seguramente alguno de estos te va a funcionar. Ahora, ¿cuál? Bueno, pues no lo sabemos. Y si a lo mejor, pues los medios te funcionan, ¿cuáles te funcionarán? Pues no se puede establecer, ¿sabes? No se puede establecer porque, bueno, esta vida pues es así, ¿no? Está montada de esa manera, si no sería muy fácil, si todo el mundo aquí pudiera, ¿sabes? Entonces no tendría gracia esta vida es... Lo importante sobre todo es que esa comunicación se busque, ¿verdad? Que sea Sí, por un si medio, tienes necesidad, sí, ¿eh? O sea, que no entres en el miedo de pensar que eso está mal, ah, porque no, hay no. mucha gente que no, que está mal, o que se hace un daño o algo. Bueno, si uno es capaz de dejar de lado esas creencias, cuestionárselo, ver que eso son simplemente No, aquí creencias. no hay ninguna evidencia de que esto haga un daño a nadie. A ti no te hace ningún daño. Al ser del otro lado, tampoco nadie ha dicho que le haga ningún daño. Al revés, todos han dicho que sí, que quieren hablar y tal. Otra cosa que hayas pactado, que no sea tu tiempo, que no, que ellos no puedan ahora, tal. Que Pero recibas lo que estás en condiciones de recibir, ¿no? Que eso es otra historia, claro, pero claro, efectivamente, lo que tenga que ser, pues será por algo, ¿no? Pero, y es compatible con todas las religiones, es decir, si las religiones principales creen que hay una vida después de la muerte, pues ¿por qué no te vas a comunicar? Y si crees que es Dios el que te deja hacer las cosas o no, pues si te deja, te habrá dejado, ¿no? Si tú puedes comunicar, será que Dios te deja, ¿no? No vas a hacer algo en contra de Dios. Si tú crees que hay un Dios que lo regula todo, que sabes, pues bueno, pues será que te deja. Porque es verdad que, por ejemplo, si tú incluso crees en la doctrina católica al pie de la letra, pues hay santos que se han aparecido, ¿no? Y se han comunicado. Entonces, bueno, pues mira, ahí ya tienes un ejemplo. Dios a determinados santos les ha dejado comunicarse. Bueno, pues ¿por qué a otras personas no les va a dejar comunicarse? Pues bueno, pues no hay ninguna razón para ello, ¿no? Y por lo tanto, pues oye, tú si lo haces siempre, y el que quiere hablar con un ser fallecido, hombre, pues es sobre todo por amor, porque quiere, ¿sabes? Pues porque lo echan faltas y porque sí que vemos que, y esto es algo universal, en todas partes sale, pues el amor es lo fundamental. Entonces, bueno, pues si se hace con amor no hay ningún peligro. Ahora, si empiezas esa es la clave. Esa es la clave. claro, Cuando esto no está movido por el amor, bueno, puede derivar en cualquier cosa, pero siempre que lo mueva sea el amor, por lo menos eso es lo que yo tengo visto en mi experiencia. Bueno, lo que resulta de ahí es la comunicación verdadera y, bueno, o lo que sea, pero es una experiencia que nunca va a tener
nada perjudicial, digamos. Y, y bueno, y además que eh, es evidente cuando la persona consigue esa comunicación de la forma que sea, pero que le llega, que la recibe, es evidente la paz que trae, ¿no? Es evidente la paz que trae, o sea, le puede cambiar la vida a una persona, o sea, no, le cambia la vida a una persona. Recibir ese mensaje tal día o escuchar esa cosa o ver esa señal o lo que sea, bueno, hay un antes y un después y es muy significativo porque generalmente hablamos de procesos de depresión que se cortan, en fin, de una infelicidad que no te deja vivir a volver a sonreír, un montón de cosas. Si te parece, vas contando ya el Sí, siguiente, ¿no? vamos al siguiente. El siguiente, bueno, se le denomina psicomanteo o psicomanteum y Me interesa mucho, que es el de Moody, ¿no? sí, este es un método efectivamente que desarrolló el doctor Raymond Moody, que es famoso por sus estudios de experiencias cercanas a la muerte y sus libros, etcétera. Y bueno, es verdad que él se interesó por una serie de metodologías y es verdad que además las analiza todas muy bien, es decir, siempre se basa en datos, ¿no? Siempre te lo hace. Y bueno, pues él vio que algunas culturas antiguas, digamos, en especial los griegos, ¿no? Que son como un poco, es la cuna de toda la civilización occidental, ¿no? Los filósofos griegos, es decir, sientan las bases de todo, ¿no? Todo lo que el hombre occidental es, pues en parte viene de ahí, ¿no? Y por tanto, hombre, pues lo que hacían ellos, pues no sé, alguna lógica debía tener, ¿no? O no eran muy tontos, porque vamos, de ahí salió todo. Bueno, pues ellos, eh, mediante espejos o elementos que reflejaran, pues hacían rituales de comunicación pues con supuestas deidades o con seres del otro lado, ¿no? Y bueno, y él empezó a ver esto y dijo, oye, pues a lo mejor hay algo detrás, ¿no? Porque en los rituales estos antiguos, cuando llevan muchos siglos haciéndose, pues dirás, hombre, pues a lo mejor funciona, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? El hombre es idiota, es decir, el hombre evolucionaba en base a prueba y error y bueno, y habrá cosas, ¿no? Que si durante mucho tiempo se ha hecho, pues hombre, a lo mejor en algo funcionaban, ¿no? Porque si no, no estarían haciéndolas, ¿no? Y hombre, los griegos tontos precisamente no eran. Entonces, bueno, pues él se montó como un sitio con espejos, bueno, y creó como un entorno, digamos, que favoreciera pues ese estado meditativo previo y tal, ¿no? O sea, bueno, y tiene un libro, ¿no? Que te explica, él creó como un centro, ¿no? Creó como un centro donde preparaba a la gente, con música, con la decoración, con todo que te ayudara durante todo un día, que te fuera ayudando a que cuando fueras a hacer, digamos, esa comunicación con el espejo, ¿no? Pues tuvieras ya tu mente como más abierta o más preparada, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que hacía, pues eso, la gente se ponía con oscuridad, pero que se viera pues un espejo donde no te veías reflejado a ti mismo, sino que el espejo enfocaba para otro lado. Y bueno, pues a partir de ahí, pues la gente pues manifestaba, iba con esa intención de contactar con un ser querido, es decir, él también te decía, ¿no? Pues que hicieras también previamente, pues que fueras pensando en él, que miraras fotos y tal, bueno, pues hacer como un pequeño ritual y tal, que él hacía en este sitio y que luego te da unas directrices para que tú lo pruebes, ¿no? En tu casa si quieres. Y entonces luego supuestamente, pues mirando este espejo, pues al cabo de un tiempo algunas personas, pues bueno, veían ahí a su ser querido, pero lo veían algunas pues que le hablaban, que le decían cosas, incluso algunos lo podían tocar, incluso algunos parecía que ellos entraban en el espejo o que el otro salía del espejo. Bueno, y él decía que tenía éxito en un 50% de los casos, no daba un porcentaje muy alto, pero bueno, no estaba mal, un 50%. También había situaciones en las que no pasaba nada con el espejo, pero a lo mejor al cabo de 2 o 3 días aquella persona tenía como alguna comunicación, ¿no?
Es verdad también que a los que les pasaba esto también lo sentían como muy real, también les cambiaba su percepción, les cambiaba el duelo, les cambiaba la vida, ¿no? Eh, Había algún caso, por ejemplo, que se explica de uno que en vez de quiere contactar con un familiar, en vez de eso contacta con otro familiar que dice que le están esperando pronto y bueno, esto se lo explica el médico y al poco tiempo muere, ¿no? O sea que, bueno, parece que sí que le estaban esperando. Y bueno, es un método, este sitio que había montado el doctor Moody ya lo dejó de montar, o sea, lo dejó de hacer. Y bueno, está ahí pues, para el que lo quiera probar, ¿eh? Está ahí para el que lo quiera probar y bueno, pues es otro método más, ¿eh? Pero tengo visto también que como que la técnica de alguna manera, se ha ido como perfeccionando y también hay una formación, o sea, se ha como sistematizado de tal forma que vi que forman unos... No, no demasiado, yo no he encontrado mucho. Así como el otro, el del IADC, sí que hay una web donde te explica el método, donde te ponen los terapeutas que hay en cada país y tal. Del psicomanteo, no. Yo por lo que he visto, no sé si tú tienes más información, yo por lo que, hasta donde yo he visto, ha quedado como un poco más estancado, ¿no? Ha quedado como, bueno, el Moody lo desarrolló, lo probó durante un cierto tiempo, tuvo unos resultados pues estaban bien, y luego él cerró ese sitio y dejó las indicaciones para que la gente lo probara, ¿eh? A ver, yo lo he probado, por ejemplo, mmm, no hemos visto nada en el espejo. Ahora sí que es verdad que nos pegaron unos golpes ahí, digamos, varias veces, golpes que no tenían explicación. Que bueno, son como de esas señales de decir, oye, estoy por aquí, pero pues con el espejo no me funciona, ¿no? O algo así. Mm, pero bueno, están ahí las indicaciones y bueno, el doctor Moody, a ver, no es sospechoso de que se invente cosas ni de que manipule datos, ni de que te dé un dato por otro, por tanto, bueno, pues lo que él hizo, bueno, además viene avalado porque los griegos lo estaban haciendo, ¿no? Durante mucho tiempo, por tanto, es un método más que está ahí, bueno, y que se puede probar, ya te digo. Yo lo probé, no conseguimos ver nada, mi mujer y yo. Sí que es verdad que nos dieron unos golpes que no tenían explicación. eh, de esos Pero bueno, golpes. este tipo de cosas es interesante, por ejemplo, manejarlas en un grupo o algo así, porque claro, ya cuando son muchas personas las que lo prueban, ahí Sí, tenés una estadística que te puede dar más, o sea, claro, a lo mejor a 3 o a 4 no le funciona, pero le funciona a otros 5 sí le funciona, y ahí ya te da para ver, ¿no? Y bueno, incluso ya se pueden empezar a dar testimonio acerca de cómo ha sido eso y sí, tal. esto es cuestión de, claro, claro, es cuestión. A ver, aquí estamos relatando todos los métodos, ya digo, hay algunos que están, pues por ejemplo, la transcomunicación, es verdad que se han creado grupos, por ejemplo, en Argentina o en México, pues hay grupos bastante dinámicos de padres, pues que, bueno, comparten sus experiencias y hacen sus grabaciones, ¿verdad? Porque lo han, bueno, pues por lo que sea, lo han ido desarrollando y les es útil, ¿no? Este se ha quedado como un poco más parado. Bueno, pues quizá es verdad que el entorno claro, el Moody le daba mucha importancia al entorno, ¿no? A todo el entorno, todo lo que acompañaba a prepararte para eso, ¿no? Es decir, no solamente ponerte delante del espejo y ya está, sino que tienes que tener como un poco, bueno, es como todo tiene su parte de preparación y bueno, pues aquí también es importante, ¿no? Esa preparación. Los griegos también lo hacían, ¿eh? No es que fueran delante del espejo y ya está, sino que todavía todo un proceso mediante el cual, pues, digamos que te ibas preparando, ¿no? Y eso, pues bueno, cuando él lo montó, pues lo tenía bien montado y funcionaba más. Si lo montas tú en tu casa, pues bueno, a lo mejor pues es un poco más complicado, ¿no? Sí, Y sobre todo, pero luego por ejemplo, se me ocurre que con este tipo de cosas, ¿no? Como sucede con todo, claro, por ejemplo, la meditación ayudará mucho, lo que es la apertura de la glándula pineal tendrá mucho que ver, por ejemplo, todas las técnicas que hay para la estimulación de la glándula pineal eh, producirán también un efecto
Digo que como todas las cosas, que a lo mejor la primera vez que lo probás no te funciona, pero si lo mantenés durante un tiempo y además lo acompañás con otras actividades que favorecen la apertura, bueno, yo personalmente no lo he probado, pero la verdad que no sé, lo consideraría de probarlo, ¿no? Claro, es lo que decís, esto no es decir, me pongo un espejo ahí en mi casa y voy y ya está, ¿no? Hay que crear todo ese entorno interior, básicamente, o sea, exterior, pero que repercuta en un entorno interior Sí. que te prepare, que te condicione y te facilite ese contacto. La verdad que está muy interesante, muy interesante. Y va a quedar también ahí el libro de referencia donde él cuenta esta técnica, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, porque ya te digo, allí el Moody pues te explica cómo lo montó él y cómo lo puedes montar tú, ¿eh? Porque él de alguna manera supongo que ya tenía pensado que no, que lo iba a montar por una temporada y tal, porque él ya te explica mucho como para que luego lo hagas tú, o lo puedas desarrollar tú. Entonces, bueno, pues eh, yo diría que es otro método más que se puede probar, porque bueno, pues hay personas eso que les funciona un método más que otro y no sabes cuál te puede funcionar a ti. Entonces, bueno, sí que es verdad que este es un método que puedes probar tú, solo necesitas un espejo, ¿no? O sea, realmente no te requiere grandes cosas. Son esos métodos. Claro, el método del IADC sí que necesita el terapeuta para que te vaya guiando y tal, si no es un poco más difícil. A pesar de que todos hay autocosas, ¿no? Que te lo puedes hacer tú, pero digamos que hay algunos que son más fáciles para hacerlos tú que otros. Eh, claro, el otro método un poco es el que estamos hablando que es el mejor, ¿no? Que es conseguir ese estado alterado tuyo de conciencia, esa apertura, ¿no? Que te lleve a que luego pues ya tengas esa comunicación de manera más fácil o que con cualquier método que uses te sea más fácil, ¿no? Y esta apertura espiritual, pues claro, esto pues ya tenemos aquí pues la meditación, la oración, el yoga, ¿no? Todas estas técnicas que bueno, lo que le pasa es que requieren constancia, son lentas, digamos, pero son un poco las más efectivas, ¿no? Porque al final son las que te preparan para que tú eso lo puedas hacer de manera, no dependas tanto de terceros, dependas de ti mismo y no necesites, digamos, tantos medios, ni personas, ni medios materiales externos, sino que lo puedas hacer con más facilidad. Es también la más larga, entonces aquí también hay, digamos, tecnologías que te pueden ayudar, como tendríamos pues la del emising, de Monroe, de estos sonidos binaurales que, digamos, que te van haciendo como que también un poco el cambio de cerebro del izquierdo al derecho de una determinada secuencia y que te ayudan a que esos estados de apertura pues sean un poco más fáciles, ¿no? Aquí tenemos también otros métodos como el fosfenismo, que se llama, que es uno de desarrollo en francés, que es mirando un foco luminoso y luego cuando cierras los ojos tú sigues viendo el foco luminoso durante un tiempo, ¿no? Entonces aquí haces unos movimientos y digamos que esto también se basa en cosas antiguas, de que, bueno, pues muchas meditaciones se logran mirando una llama o mirando, ¿sabes? Algún foco luminoso. Bueno, pues esta técnica también al final lo que te ayuda es eso, ¿no? A que estas aperturas y tal, pues te sean un poquito más fáciles. Hay digamos, aparatos como las máscaras de sueño que también te ayudan a que en los sueños, digamos, mm, te, te consigan esa apertura, ¿no? Porque te van detectando cuando estás en una fase, etcétera. Y luego hay otro aparato también un poco más sofisticado que es el denominado casco de Dios, que también eh, lo que se basa es, bueno, este se basa en los estudios del doctor Persinger, que bueno, es un científico que hizo pues muchos experimentos, además todos comprobados por otros científicos, por pares que dicen, es decir, todos publicados y comprobados. Incluso este hizo muchos, ¿no? Y cuando alguno le contradecía, él le daba la explicación, ¿no? Le decía, porque algunas veces, bueno, ya sabes que siempre te sale alguno, oye, que yo lo he probado y a mí no me funciona. Entonces le decía, no, a ver, ¿cómo lo has probado? Y decía, no has probado bien esto porque has hecho esta parte mal, tal, tienes que hacer así, así te funcionará. O sea que este hombre era muy, digamos, lo tiene muy documentado, ¿no? Y estos, bueno, y luego lo siguieron, esto lo siguió el Todd Murphy, que es el continuador suyo,
incluso ha comercializado este aparato. Y este aparato lo que se basa es en... Ellos estudiaron, digamos, cómo se comportaba el cerebro en estos estados meditativos que hablamos, ¿no? De conseguir esta apertura y tal. Pues claro, se ve que si miras el cerebro, pues digamos que tiene algunos cambios, ¿no? Porque claro, lo que está claro es que aquí todo lo tienes que hacer por medio de tu cerebro. O sea, el cerebro no es el que produce todo, pero es como el conector, ¿no? Es decir, bueno, es esa teoría que dice, los escépticos dicen, no, todo lo produce el cerebro. A partir de las evidencias que estamos viendo, pues hombre, lo que parece muy probable es que no todo te lo produce el cerebro, sino que el cerebro, lo que sí que el cerebro es como un poco el conector, ¿no? Es decir, todo lo que está por otro lado, esa conciencia que puede estar por otro sitio, esa conexión con otro ser, todo pasa a través de tu cerebro. Bueno, porque en esta vida, pues tienes tu cerebro para eso lo está puesto, para que todo vaya a través de él. Bueno, pues estos lo que vieron es que los monjes que meditaban, la gente que tenía experiencias místicas, etcétera, pues el cerebro se le comportaba de una determinada manera y que tenía mucha importancia a los campos magnéticos. Tanto es así que el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, influenciaba mucho en esta apertura. Incluso en su aparato, el campo magnético de la Tierra que va variando y que se va midiendo, y que por otro lado también hay experimentos que determinan que las emociones humanas pueden cambiar el campo magnético de la Tierra. Por ejemplo, esta medición del campo magnético de la Tierra, hay un determinado día de hace unos años que tiene un pico muy grande, ¿no? Inusual, ¿no? Que dicen, ¿por qué se produjo, no? Bueno, pues, y dio la coincidencia de que ese pico fue a las pocas horas de producirse el 11S. Cambió el campo magnético de la Tierra, tuvo un pico allí que no, digamos que históricamente pues no se había producido, ¿no? Bueno, pues ellos lo que vieron eso, que los campos magnéticos eran muy importantes, entonces empezaron a ensayar, digamos, hacer alteraciones de ese campo magnético, o sea, crear campos magnéticos en tu cerebro, muy flojos, porque son campos magnéticos más flojos incluso que los que puede tener unos auriculares o cualquier teléfono móvil, etcétera, o sea, mucho más flojos, pero sí que la clave es hacerlos en una determinada secuencia, también jugando con los lados derecho e izquierdo del cerebro, que también ellos vieron que era muy importante, ¿no? Y jugaban de una manera que conseguían entonces que la gente, digamos, tuviera más facilidad para esas experiencias místicas, ¿no? Digamos, algunos cuando lo hacían, pues bueno, pues decían que habían visto seres queridos fallecidos o gente que había fallecido que conocían, que habían tenido experiencias raras, incluso alguno que se había comunicado con Dios, decía, ¿no? Por eso se le dio el nombre de casco de Dios. Bueno, lo que sí que es cierto es que este casco se usa, hay evidencia, sobre todo aparte de los experimentos que se hicieron, pues de determinados psíquicos o determinadas organizaciones que lo usan en combinación con sus actividades normales, ¿no? Es decir, si hace meditación o se hace oración, pues usan también el casco de Dios de manera que esa oración o esa meditación consiguen esa apertura de una manera más fácil o más rápida, ¿no? Que la conseguirían por métodos normales. Es como una ayuda, ¿no? Como una ayuda. Como Entonces, un bueno, catalizador, ¿no? para esos sí, estados de conciencia. sí, eso es lo que parece que es. Bueno, parece porque pues hay gente que te lo explica, ¿no? Incluso, pues yo que sé, hay una organización americana que son de oración, que se basan en la oración y no sé qué, incluso para sanación, etcétera, que te dice que lo emplean, pues eso, para que esa apertura pues les sea más fácil y lo emplean con la Bueno, gente. y esto se comercializa, pero claro, no lo Sí, compras en cualquier lado, ¿no? Me solo imagino lo que habrá que comercializan, claro. lo El, fabrica y que lo... Claro. Sí, digamos, el casco lo desarrolló el doctor Persingen y el que tenía de segundo, uno que se llama Todd Murphy, que además hace libros y tal, eh, digamos, bueno, él siguió y comercializa, uno de estos lo comercializa, ¿eh? En Estados Unidos lo comercializa, bueno, y se puede adquirir, es un poco caro, pero bueno, pues oye, si funciona, pues a veces te gastas el dinero en cosas, ¿no? Más tontas, por lo tanto, bueno, pues está ahí, ¿no?
Y, bueno, de hecho, además, ya te comenté que yo particularmente lo estoy adquiriendo, estoy esperando que me llegue. Por ejemplo, en los libros de este hombre, él tiene, aparte de un libro más específico del casco de Dios y tal, él como estudia mucho el comportamiento del cerebro, o sea, cómo las experiencias místicas, digamos, influyen en tu cerebro, ¿no? Para ver, bueno, para ver esa relación, ¿no? Para, por ejemplo, para ver este aparato que te puede ayudar a tener experiencias místicas. De hecho, tiene otro libro que te habla de algunas experiencias como déjà vus o sensación de presencias, etcétera, que te estudia también cómo se comporta el cerebro. Este libro, por ejemplo, además, lo tiene, el prólogo se lo hace el Dalai Lama. Quiero decir que bueno, él realmente también es de los que ve que muchas tradiciones espirituales, ¿no? Como el budismo, etcétera, pues bueno, al final se están basando en cosas que al final son científicas también, ¿no? Es decir, que esa diferencia entre ciencia y espiritualidad en realidad no está tan lejos. En realidad, mucha espiritualidad es ciencia que todavía no se sabe, no se conoce. ¿Sabes? No se conocen los detalles. Entonces dicen, ah, esto es espiritual o es paranormal. No, es paranormal porque no lo sabes explicar, ¿no? Hace un tiempo habían cosas que también eran paranormales, como el lavado de las manos que ayudaba a coger menos infecciones, ¿no? Que tampoco sabían explicarlo y decían, esto es paranormal. Bueno, pues luego ya cuando la ciencia supo explicarlo de alguna manera, pues ya dijeron, ya no es paranormal, ya es normal. Bueno, pues esto Y es lo mismo. todavía ahí estamos llegando a un punto en donde el sentido común y digamos, los sentidos físicos, la lógica, hasta cierto punto más convencional, aristotélica, te ayudan a comprender eso, ¿no? Pero la física hoy en día, sobre todo la parte de la cuántica, se ha ido mucho más allá de eso. Ha sobrepasado el campo de la lógica aristotélica y del sentido común, pero por lejos. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, el que tenga ganas de seguir el camino largo, que muchos seguimos al principio, porque basta con empezar a profundizar en la física y lo que te vas a encontrar ahí, si realmente te lo permitís bueno, si te permitís adentrarte en las consecuencias de eso que estás leyendo, de eso que te estás enterando, verás que modifica completamente el paradigma en el que vivís. Claro, si lo pasás de largo, no, pero si te implicás en aceptar las consecuencias de lo que eso conlleva, claro, sacude completamente los cimientos de la realidad tal como la conocemos. Y, por ejemplo, a mí siempre me gusta decir eso, ¿no? Que bueno, si te cuesta mucho empezar a leer física de verdad, a profundizar en la física y te vas a encontrar con cosas que te van a parecer que son mentiras, que son de cuentos o algo así, ¿no? Porque si no, pero esto se le fue la pinza y los propios científicos también admiten en un cierto punto que su, sus descubrimientos ya son muy difíciles de trasladar a una explicación, digamos, que sea comprensible, ya no porque la persona no tenga una formación física, ¿no? Física, bueno, quiero decir científica en lo que están hablando, pero que es muy difícil ya de trasladar a la vida concreta eso que están, o sea, es tan abstracto ya, son tan abstractas las cosas que están descubriendo y manejando, que es muy difícil de traer a un plano terrenal. Y sin duda que lo que estás comentando, se están tocando ya la ciencia y la espiritualidad de tal manera que están convergiendo en ese punto en el que los conceptos no alcanzan como para explicar eso que empieza a experimentarse, ¿no? Sí, y bueno, y al final lo que lleva es que eh, tampoco sin tanta profundización, quedándote con las cosas básicas que están más que probadas, es decir, con eh, que bueno, un poco pues en los vídeos esto de las evidencias que recogíamos, ¿no? Es decir, si te quedas con los principios, solo con los experimentos, no hace falta que profundices más. Esos experimentos ya te están dando la clave de que la vida como te parece no es así. Con los que están ya más que probados, ¿no? Todas las evidencias te llevan a eso, a decir, bueno, pues oye, lo más probable es que realmente, oye, que esta vida de aquí no es la real, que esta parece que es la vida imaginada y que la real es la otra, y que evidentemente hay una otra, pues parece que es lo más lógico, ¿no? Solo quedándote, ya digo, con los experimentos básicos, ¿no? Los tres experimentos de la mecánica cuántica
¿sabes? De la doble rendija, de la que no Sí, sí. saben del tiempo que hay y del entrelazamiento, solo con esos tres, porque luego ya son teoría, luego ya son... Pero Pero es que solo con esos incluso, tres... yo siempre digo, sin llegar a la cuántica, con que te quedes No, con la no, teoría de la relatividad, ya está. Porque recuerdo que, no me acuerdo, pero en una carta famosa de Einstein, él decía, no me acuerdo cómo era, que una carta que le escribía, creo que incluso creo que era a una mujer que había perdido a su marido, un amigo de él, ¿no? Y él le decía, bueno, él se adelantó a nosotros, pero eso no significa nada, porque el tiempo no es más que una testaruda y persistente ilusión. Y claro, él no tenía más que visto que el tiempo no tiene, no es real en sí mismo, ¿no? O sea bueno, que por eso, eso sin también pasar de la es... teoría de la relatividad, ya tenemos suficiente para darle muchas vueltas a todo esto, ¿no? Hombre, yo también siempre lo digo, ¿no? Es decir, la teoría de la relatividad, que además eso ya está comprobado, bueno, está comprobado hasta donde se puede, ¿no? Eh, o sea, un objeto que viaje a la velocidad de la luz, para él no pasa el tiempo. O sea, eso es teoría, pero está demostrado, bueno, está demostrado que cuanto más te aproximas, el tiempo cada vez se hace más lento, hasta que teóricamente cuando llegas a la velocidad de la luz, que es la máxima, no pasaría el tiempo, por tanto ese ser ya sería inmortal. O sea, ahí ya, sin llegar a la cuántica, como dices tú, solo con la de Einstein, que además también está probada, bueno, pues aquí ya tienes un caso de, mira, ya tienes un ser inmortal. Tendrías que estar viajando, eso sí, siempre a la velocidad de la luz, pero mira, ya está. Si quieres ser inmortal, pues mira, ponte a viajar a la velocidad de la luz, ¿no? O sea, eso también es otro hecho. Es decir, y como ese, pues sí, hay unos cuantos. Por tanto, es cierto que, bueno, tienes un montón de datos para decir, oye, pues parece que sí, que todo eso de que la vida continúe y tal, pues parece que es lo más probable, porque hay muchos hechos que lo avalan. Y aquí cuando hablamos de, pues, del casco de Dios, pues es eso, ¿no? Es decir, estos científicos lo que hacen es ver que el cerebro, es cierto que en estas experiencias pues se comporta de una determinada manera y que se puede, digamos, ayudar a que se prepare, es como si se preparara para hacer esa comunicación, ¿no? Con el otro lado. Es decir, es como si sintonizar, ¿no? O sea, como una radio que sintoniza, pues lo preparas el cerebro para que pueda sintonizar con esa parte que quieres sintonizar, que es un poco más difícil, digamos, de hacer porque no, bueno, el hombre la tiene ahí, pero no la tiene tan preparada, ¿no? La tiene que trabajar un poco, salvo unas personas que por lo que sea la tienen un poco más abierta, otras la tienen que trabajar un poco más. Bueno, pues digamos, al final, estos aparatos te ayudan a ese estado que, bueno, que por ejemplo, pues, oye, pues ciertas personas lo hacen por sí mismas, es decir, los que hacen meditación, los que se dedican, ¿no? Los monjes o gente que dice, no, no, yo quiero hacer esa conexión con Dios, que además, bueno, lo que te están diciendo es que haces esa comunicación con Dios, ¿no? Es decir, aparte de comunicar con tu ser querido, vas a hacer la comunicación con Dios, que además han hecho, digamos, los seres espirituales de todas las religiones, ¿eh? Es la que han hecho los católicos Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, es la que han hecho los hindús, es lo que hacen los budistas, es esa comunicación con Dios, que donde ahí para ellos no hay ninguna duda que están en comunicación con Dios y con todos los seres. Bueno, eh, a ver, como digo yo, pues bueno, tampoco es necesario que la hagas porque en esta vida pues ya la harás luego, ¿no? Si la quieres hacer, perfecta, ¿eh? Pero tampoco es necesario. Ahora, el que ha perdido un ser querido, pues de alguna manera sí que quiere aproximarse un poco, ¿no? Porque tiene como esa necesidad. A veces es que le cambia, ¿eh? A veces es verdad que te cambia todo y dices, ostra, pues ahora para mí la vida tiene un sentido diferente y sí que quiero buscar un poco más el otro lado, ¿no? Porque mi ser querido está allí, quiero saber lo que hace, quiero saber cómo funciona eso, bueno, pero no pasa nada, oye, como dijo Jesucristo, aquí lo importante es amar a los otros, es decir, la conexión con Dios, pues lo harás amando a los demás, ¿eh? Que le hagas mejor o peor, pues si no lo haces tanto en esta vida, ya lo harás, porque ya lo harás, no te preocupes. Yo creo que no se trata de hacer una conexión con Dios. La conexión con Dios es permanente, es imposible que no suceda. Simplemente cuando hablamos de eso, hablamos de quitar el bloqueo mental que hemos colocado para no registrarla, para no percibirla, ¿no? Pero bueno, no se trata de realizar nada, eso ya está, eso es, o sea, si no estuviéramos en comunicación
Lo que pasa es que la palabra Dios, bueno, para cada cual tiene sus Bueno, es ese connotaciones. estado, es esa apertura de conciencia. Si no, la fuente no estuviera en comunicación permanente y continua con nosotros, con lo que somos, si no fuésemos esa misma fuente, es que no seríamos nada, no existiríamos directamente, ¿no? O sea que eso es simplemente como quitar el muro que impide comprobar eso de alguna manera, experimentar eso. Pero tal como decís, no es necesario llegar a hacerse consciente completamente de eso para mantener una comunicación con nuestros seres queridos. Por lo menos yo lo que tengo visto es que los lazos de amor más inmediatos, más vivos en nuestros corazones, son los que actúan eh, como el medio para la comunicación veloz. No precisas hacerte consciente de tu comunicación con Dios, para tener comunicación con tu ser querido, porque con Él todavía tenés una relación viva en tu interior, en tu corazón, y eso es lo que te pone en contacto rápidamente con esa persona. Sí, sí, así es. Hombre, lo que sí que es cierto que si sigues esas técnicas, claro, pues si sigues alguna de las técnicas de meditación de una manera, digamos, continua y tal, pues hombre, te va a ser más fácil eso, ¿no? Te va a ser más fácil, pero bueno, que como decimos, pues no, digamos, tampoco es el único método, ni bueno, ni tiene por qué ser así, ¿no? Es decir, tú puedes usar los métodos, pues, más otros de los que estamos hablando, ¿no? Y que para ti ya te son válidos. Al final es lo que tú creas que sigue tu intuición, ¿no? Que dicen, bueno, la intuición de alguna manera es tu ser ahí que te está diciendo lo que tienes que hacer. Bueno, pues sigue tu intuición, ¿no? Si tú crees que necesitas más comunicación con tu ser querido, pues profundiza más, ¿no? Si tú crees que ya tienes la necesaria y suficiente, pues bueno, pues ya está, ya, ¿sabes? Al final sobre todo es cierto que necesitas una para pasar el estado de shock o para, digamos, para superar el duelo. Sí que es verdad que te es conveniente alguna para superar el duelo, ¿no? Y después ya será un poco la que tú creas que tienes que hacer, la que tu intuición te diga que tienes que seguir. Bueno, luego, como otro de los métodos, claro, serían, digamos, los métodos rápidos, pero que son menos controlados o que son más momentáneos, ¿no? Que sería la ingesta de sustancias, ¿no? Sustancias que han estado tipo, pues, ayahuasca, el sapo bufo, la psilocibina, algunos otros compuestos. Muchos de ellos han estado siendo usados pues desde tiempos inmemoriales por chamanes, etcétera, y bueno, la verdad pues que les ha servido pues para tener esa apertura espiritual, pues digamos, en un momento dado y más rápida, ¿no? Y luego, bueno, pues actualmente también se usa. eh, Hay testimonios de gente pues, que te están ahí diciendo, oye, que han tenido esa apertura espiritual y tal. Claro, es verdad que si lo haces así solo una vez, bueno, te puede servir, pero digamos que no es uno de los métodos, digamos, más continuos y más enfocados, ¿no? Salvo si realmente también la usas como una ayuda, ¿no? Y bueno, sería un método más que está ahí, ¿eh? Decir también que, por ejemplo, claro, la propia ayahuasca, eh, supuestamente la fórmula se la dijeron también a algún espíritu, porque lo que es cierto que claro, la ayahuasca, o sea, es muy difícil de conseguir porque es la combinación exacta de dos plantas de la selva en la cual hay más de 80.000 especies, o sea, de 80.000 especies es una combinación de dos de ellas en una combinación, en una proporción determinada, en una combinación de tallo y hojas determinado y en un tiempo de cocción también determinado. De manera que si alguna variable de estas cambia, ya no se produzca la ayahuasca, no te hace los efectos que tiene que hacer. Esto, si calculas aquí probabilidades, hay como 8 billones de posibilidades. Entonces, claro, que por azar unos indios allí hace no sé cuántos siglos, digamos que por azar les saliera la ayahuasca, pues también es como poco probable, ¿no?
Sí, es una de las cosas que cuando se estudia el tema de la ayahuasca se ve como muy increíble el tema de que hayan llegado a conseguirla, ¿no? Claro, Y claro, o sea, la propia fórmula ya de por sí, fue una revelación, ¿no? Porque claro, claro, no sin tiene... esa, digamos que el componente activo, que es el DMT, sin esa otra planta que hace que las enzimas del estómago no destruyan el DMT cuando entra, no tiene ningún efecto, no sirve para nada. Entonces, claro, conseguir, como decía, en la selva esas dos plantas y que justo en su proporción y todo, es El tiempo muy... de cocción, todo. O sea, que todo sea por casualidad, se necesitarían billones y billones de años, que no ha habido tantos, ¿sabes? Por tanto, bueno, pues es otra evidencia más de que esto, pues no... Por ejemplo, compartía contigo hace un tiempo el libro de Rick Strassman, que se dedicó a estudiar el efecto del DMT en Sí, voluntarios y estuvo haciendo mucho. Y bueno, también él no puede, él como científico no da una explicación, no puede dar una explicación, decir esto es por esto, ¿no? Pero llega a la conclusión de que, bueno, o la coincidencia que hay entre tantos participantes, o esas visiones que ven tienen un trasfondo real, porque personas totalmente desconocidas, de distintas culturas, de distintas, de clases sociales, lo que sea, tienen visiones recurrentes, dentro de ellas el contacto con seres queridos trascendidos, ¿no? Dice, bueno, o eso sucede de verdad, o la otra explicación que da él es que hay información genética en el ADN que a través del uso del ADN, del DMT, sale afuera. Y bueno, y como somos de la misma especie, compartimos, pero esta él la trata como dice, bueno, no la descarto, pero la verdad es que es un poco como traída de los pelos. Lo que parece más sensato es que toda esta gente, bueno, de alguna manera está contactando con algo que está ahí, que está ahí, no sé, que esto, el DMT mueve la sintonía del aparato y lo ves, ¿no? bueno, y luego tiene también un efecto terapéutico, como decíamos, es decir, mucha gente se ha curado, por ejemplo, de adicciones a las drogas. Es decir, hay testimonios, incluso aquí hay uno que a mí a veces me dicen, ¿y por qué citas este? Digo, bueno, pues porque de una determinada persona conocida y tal, que también te explicaba, pues oye, que estaba muy mal, que se drogaba, que tal, o sea, que su vida no tenía sentido tal, y bueno, pues toma el sapo y tal, y a partir de ahí digamos, le cambia la vida. O sea, deja, que eso es un hecho, ¿no? Es decir, deja la adicción a las drogas completamente. Pero ya, dice, no solamente drogas, que ya ni café, no necesito nada. O sea, yo me levanto por la mañana, tal. O sea, le cambia la vida de una manera y luego te está hablando además con unas palabras que dices, este parece un místico, ¿no? Un tío que además, pues su profesión no era nada mística, precisamente. Y te está hablando como un místico, te está diciendo lo importante es el amor, todos estamos conectados, te dice, pero ¿de dónde lo has sacado? O sea, pues se ha tomado eso y de repente te está hablando como un místico ahí que dices, pues hombre, también es casualidad, ¿no? Que te, No, ¿sabes? y con la ayahuasca, la ayahuasca tiene también esa como ese reconocimiento, esa mística, ¿no? De transformar a las personas y de ayudar en las adicciones. Conozco muchos casos Sí, sí, he claro. referenciado muchísimos casos de personas que han dejado adicciones muy potentes a la heroína misma o a Sí, la, sí, drogas y... no tan grave, pero como la cocaína, que también es o sea, que destroza la vida de muchas personas y que a través de la ayahuasca han logrado dejar esas adicciones. Sí, sí, es verdad. Sí, hombre, sí que yo la pongo un poco como último recurso, es decir, porque es verdad que tiene que ser controlado, no es así, yo me tomo aquí, ¿sabes? A ver qué pasa, ¿no? Tiene que, tiene que ser bueno, por alguien un poco especializado y con un poco de seguimiento y tal, o sea que no es para decir, venga, me lo tomo y punto, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, es otro recurso que está ahí y bueno, Bueno, además me gustaría a mí subrayar que nosotros hablamos de eso porque es lo más conocido, pero por ejemplo, en este libro que hablo de Rick Strassman, sí, sí, él ahí, señala que la pituitaria, que tiene la pineal ahí, que tienen la capacidad de producir nuestro cerebro, el DMT, que es el componente activo, por ejemplo, de la ayahuasca, de forma endógena, ¿no? Y que hay ciertos rituales, por ejemplo, en tribus que producen, por ejemplo, que están realizando una acción monótona durante mucho tiempo
Y él comprobó que eso, o no sé si lo comprobó, pero bueno, lo estudió también en el sentido de que eso puede producir la estimulación de esa producción endógena extra de ese componente activo, ¿no? O sea que incluso sin ingerir ninguna planta alucinógena, por llamarlo de alguna manera, se puede producir ese mismo efecto también, porque nuestro cerebro lo produce de manera natural. Bueno, hay el tema de los tambores chamánicos, ¿no? Que es otra de las ayudas. Y algunos de los chamanes, no todos usaban la sustancia, algunos era con rituales esos, digamos, monótonos, con tambores, mucho con tambores, ¿no? Que al final hacía eso que dices, ¿no? Que el cerebro iba poniéndose en ese estado, produciendo esa sustancia, ¿no? De manera que se pusiera, digamos, como en sintonía, ¿no? Y es verdad que hay algún otro científico también que también está, pues, estudiando con algunos de estos componentes, ¿no? Y bueno, y está ahí, y yo, como digo, eso, bueno, siempre es un poco como el último recurso, primero prueba todos los demás, ¿no? Que son como menos, digamos, hombre, el tomarte cosas siempre parece que te dé cierta cosa, ¿no? Yo siempre digo, hombre, prueba todos los demás, pero bueno, este es otro que tienes ahí, oye, que también hay incluso algunas organizaciones, ¿no? Hay algunas empresas que se dedican a, bueno, pues a ayudarte en esto, ¿no? Bueno, bastante, incluso a nivel internacional, ¿no? Algunas que están... Claro, es verdad que en algunos países está como prohibido, tal, es decir, es verdad que algunas legislaciones no lo ponen tan fácil en algunos países, ¿eh? Porque bueno, ya se sabe que lo desconocido, pues a veces ya lo prohíben, ¿no? Por si acaso, esto está prohibido. Entonces, pero bueno, en otros sí que no hay ningún problema, ¿eh? Y bueno, como último método siempre me gusta comentar otro que este todavía está en fase de desarrollo, ¿eh? Entonces, por tanto, aún se tendrá que esperar, pero este digamos que este está desarrollando el científico Gary Schwartz, que es un científico de la Universidad de Arizona que ha hecho muchas investigaciones en este campo, sobre todo con mediums, validando muchas mediums y con comunicación con espíritus, viendo cómo alteraban ciertos campos físicos, ¿no? Cómo alteraban campos magnéticos a petición, ¿no? Es decir, oye, espíritu de tal que estás hablando conmigo, modifícame esto para decirme sí o dime, modificaban esa variable física que él medía, ¿no? Por tanto, bueno, eso era un suceso que además iba en consonancia con lo que él hablaba con el espíritu, ¿no? Bueno, pues lo que vio, claro, dijo, o sea, el comunicarse a los espíritus, pues parece que no es una cosa tan sencilla para ellos tampoco, ¿no? Porque requiere, pues, bueno, pues llama de mover energía, acercarse a nuestro plano o lo que sea, ¿no? Pero por lo que parece y por lo que explican también los espíritus del otro lado, pues no es una cosa así tan obvia, ¿no? Que todos puedan hacer y que para todos los espíritus sea tan fácil, ¿no? Entonces él vio que lo que más fácil era lo que digamos, lo que fuera como lo más sencillo era mover los fotones, ¿no? Que es como la partícula más elemental, ¿no? Son pequeñas partículas de luz, más pequeñas que un átomo, fáciles de mover, que entonces él vio también que dentro de estas señales que los espíritus podían hacer, pues que era parece que bastante fácil mover estos fotones, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues lo puedo establecer como una especie de código Morse, ¿no? Como se hizo el Morse, porque al final, perdón, al principio las comunicaciones, cuando no habían los teléfonos y las radios, claro, se hacía mediante un cable eléctrico por impulsos, ¿no? Porque se dijo, bueno, el impulso eléctrico sí que lo podemos medir y lo podemos mandar de un sitio al otro. Entonces, pues hacemos como un código, ¿no? Que, pues si son impulsos cortos, si son dos cortos y uno largo es la A, que fue el código Morse, ¿no? Entonces se comunicaban por código Morse, que eran impulsos eléctricos porque era fácil de producir y solamente tenías que tener un código. Entonces él dice, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un código con los fotones de manera que, y como sabemos medir las ráfagas de fotones, porque esto la ciencia también puede, pues dice, bueno, pues entonces vamos a hacer como un código de manera que pues la letra A será tal movimiento de fotones, la letra tal, y entonces vamos a intentar hacer como lo que llama él un teléfono del alma, ¿no?
un aparato que digamos, permita pues, a los espíritus hacer ese movimiento de fotones de forma rápida y que tú te puedas comunicar como con una especie de teclado donde las preguntas que tú hagas, digamos, ellos las responderán en modo de movimiento de fotones que a ti se te traducirán mediante el código que haya, pues, bueno, en un texto, ¿no? Al final, en un texto, que sea como una especie de ordenador. Él lo llama el teléfono del alma, es todo un proyecto que está en marcha. Dice que todavía le falta tiempo porque... Que si da resultado y se logra de alguna manera eso ir purificando, vamos a estar mandándonos WhatsApp, como quien dice. Sí, él dice, ¿no? Bueno, él dice que esto será como cuando inventaron el teléfono Graham Bell, ¿no? Que empezó a hablar y la gente decía, esto no puede ser, ¿cómo puede ser que esté hablando con uno que está en América este tío? No, no, esto no puede, esto es magia, ¿no? Dice, bueno, pues será algo parecido. Pero bueno, todavía le falta tiempo, ¿eh? Todavía le falta tiempo. Y bueno, a ver, lo que sí que es cierto que aquí siempre habrá una cosa, es decir, falta que luego el espíritu pueda hablar o tú hayas pacta con él que sea necesario, porque por mucho teléfono que tengas, ¿no? Vale, que será más fácil porque realmente para la gente pues será como más sencillo, ¿no? Esa comunicación, pero luego falta que realmente... Que lo mismo que ahora, que sucede que tenemos que tener dos el teléfono, si lo tiene uno solo no sirve de nada. Efectivamente, esa parte siempre va a estar. Pero bueno, sí que es verdad que puede ser una metodología que agilice esto. Y luego una cosa que también me gustaría comentar es que estos métodos de comunicación, claro, yo he estado viendo que también no solamente pueden ser muy, muy válidos y pueden ayudar mucho a la gente que ha perdido un ser querido, sino que también pueden ayudar mucho a la gente que tiene a alguien con Alzheimer, a la gente que tiene a alguien en coma, ¿sabes? A la gente, porque también sirve para eso. Es decir, también se han visto casos donde mediums se han comunicado con alguien que estaba en coma, ¿sabes? Pero que luego han comprobado los datos, ¿no? Es decir, que ese supuesto persona que estaba en coma le ha dicho algo que luego cuando ha despertado ha dicho, sí, sí, me dijo esto, yo le dije tal cosa, ¿sabes? Que dice, bueno, ¿y cómo lo sabía, no? Bueno, pues puede... Nosotros tenemos esa experiencia también de forma, bueno, junto con Jorge Micheli, se realiza una experiencia similar, basada también en un poco en lo que es el viaje, ¿no? Pero con diferencias y con medios. Y bueno, y la idea es el contacto con personas que están en coma y realmente esto que estás comentando lo hemos comprobado nosotros directamente, de recibir cierta información de esa persona que está en coma, que luego se constata que sí, que realmente es así sin que nadie supiera, o sea, porque cuando hacemos eso no estamos no hay ningún familiar presente ni nada, ¿no? Y entonces la información que recibimos luego a la hora de contrastarla, claro, si coincide es porque la persona que estaba en coma lo dijo, ¿no? Porque nadie podía saberlo. Y realmente después, por ejemplo, todo lo que es la parte de personas que están con Alzheimer y eso también lo tenemos visto, de que en el caso particular del Alzheimer, por ejemplo, parecería ser, al menos lo que rescatamos en nuestras experiencias, es como que se van un poquito antes, como que ya están en ese proceso que nosotros llamamos tránsito prácticamente. No totalmente, pero ya como que ya lo empezaron, digamos, ¿no? Incluso hemos encontrado algunos que no se dan cuenta, ya están tan en ese plano que no se dan cuenta de que su cuerpo físico dejó de funcionar. Ni cuenta se dan porque ya prácticamente toda su mente ya se había trasladado a ese otro estado de conciencia que llamamos el tránsito, por ejemplo. Y sin duda, claro, esta comunicación, si llega a funcionar también en este tipo de situaciones, que no tendría por qué no hacerlo. Sí, bueno, hay evidencias también. Yo también tengo evidencias de personas de estos, de profesionales que hacen Reiki, que haciendo Reiki, pues alguno en coma, pues también ha pasado eso, ¿no? Y esto también, pues eso ayuda. Esto ayuda, pues igual que a los familiares de un ser querido fallecido, pues a los familiares que tienen a alguien en coma, que tienen allí mucho tiempo, que no saben
oye, ¿dónde está este ser? ¿Qué ha pasado? ¿Desaparecido? ¿Se ha muerto? ¿No se ha muerto? ¿Lo desenchufo? ¿No lo desenchufo? ¿Sabes? Bueno, gente que tiene con Alzheimer que dice, este ya no es mi padre, no sé. ¿Sabes? Pues bueno, puede ayudarles, ¿no? Es un método más, bueno, que, oye, si está ahí y funciona, pues por algo será, ¿no? Es decir, mmm, si, bueno, pues ¿por qué no usarlo? Si, porque no haces mal a nadie, al revés, va bien, ¿no? Bueno, y pues Y eso. este hombre que desarrolla el teléfono del alma, ¿tiene alguna web o algo que pueda ir dársele Sí, sí, también, sí, a sus investigaciones y tal? también la mandaré para que, sí, Eh, sí, sí, sí. Porque este además, este hace muchas investigaciones, es decir, este pues ya digo, tiene libros investigando pues a medium, bueno, algunos de los famosos, ¿no? Americanas, como la de la serie esta, la serie Medium, ¿no? La Alison DeWitt, que esta es una de las que él eh, experimentó bastante. Y bueno, luego ha hecho estas mediciones de, por ejemplo, esto, ¿no? De campos físicos que se alteran ante presencia de espíritus, etcétera. O sea, este tiene muchas investigaciones de este tipo. Bueno, tienen una cátedra allí en la Universidad de Arizona que, bueno, hace muchas de estas cosas de manera normal, ¿no? Para ellos, para los americanos, estas cosas no son tan raras como... sí, sí, sí. Aquí todavía está un poco bastante como bueno, si no cae en el tabú, en el mal visto, cae en la ridiculización la mayoría de las veces, ¿no? Como que es poco serio, como que nadie se anima como a entrar ahí porque ya enseguida te van a catalogar de imbécil o algo así, ¿no? Entonces, y es verdad que tanto en Norteamérica como, bueno, no sé, tal vez los países nórdicos lo tienen un poco más naturalizado, como más aceptado, ¿no? Sí, sí, en general, ¿eh? Luego también, Sí, sí, también sí. tiene sus peleas, Todavía ¿eh? no es que esté, sí. Porque hay algunos escépticos, digamos, muy beligerantes, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en el Wikipedia que se mueve mucho por la cantidad de mensajes que envían, es lo que hace que se mueva. Pues claro, si te fijas en Wikipedia, yo me di cuenta y luego he visto que también los americanos lo están evidenciando, ¿no? Que es que en Wikipedia todas estas cosas siempre son fraude, siempre son cualquier científico que diga esto, no, pero esto luego se comprobó que no era cierto, no, pero, o sea, siempre todo es negativo, que dices, hombre, qué casualidad, ¿no? O sea, todo negativo como puede ser, o sea, mucha casualidad, ¿no? Que diga, bueno, pues habrá opiniones de diverso tipo, ¿no? O a lo mejor alguno es negativo pero otro no. No, no, no. Si tú te fijas, todas las acepciones, cualquiera que pongas, siempre va a haber cosas negativas, algunas además muy pilladas por los dedos, ¿no? Y al final, bueno, pues los americanos te dicen esto, nos dicen, no, es que aquí hay algunos grupos que, oye, se dedican, digamos, a lanzar allí mensajes para mover, porque al final Wikipedia se mueve por eso, para ir moviendo lo que va poniendo en esa dirección. Y bueno, pero sí que es verdad que en general están más abiertos, ¿eh? En otros sitios. Yo ahora mismo, mira, estaba viendo un programa en la tele, ahora antes de venir aquí a la comunicación, donde dice, vamos a desenmascarar las técnicas curativas fraudulentas. Y estaban todo el rato con un supuesto curandero, bueno, pues que todo el rato metiéndose con él, ¿no? Que esto es falso, tal. Claro, o sea, solo hablaban de ese, todas las opiniones eran para decir, no, no, que esto es falso, no, que esto es un fraude, no, que tal. Dice, bueno, vale, muy bien. Si empezamos así, pues claro, ¿sabes? Ya, si todas las opiniones van a decir esto y si solo miras uno, que a lo mejor ese precisamente, pues no está muy evidenciado, ¿no? Porque claro, es cierto que hay de todo, pero como Parece, muchos médicos, anda que no hay médicos también, ¿eh? Y muchos estudios, vamos, donde hay más fraude en investigaciones científicas, esto está dicho por el Congreso de los Estados Unidos, son en las pruebas de medicamentos. Ahí, cerca del 25%, esto va a determinar en una comisión del Congreso del Senado de Estados Unidos, tienen datos erróneos. Por tanto, oye, datos erróneos hay en todas partes. Claro, si solo te coges el dato erróneo, yo me cojo eso y digo, oye, todos los medicamentos son fraude. Porque mira, he cogido 2 casos de que eran todo fraude. Y he cogido unos médicos, unos científicos que se inventaban los datos. Sí, claro, puedo coger, pero claro, esos son unos. Y de claro, ahí no, puedo decir que es todo. como decimos siempre, a ver, que fraude hay en todo, ¿no? O sea,
Sí, te puede engañar un medium, o te puede engañar una persona que hace sanación, ¿sí? Pero también te puede engañar el mecánico, o te puede engañar el fontanero, o te puede engañar No, y el te médico. engaña, ¿no? Y te engaña bastante. Claro, por Te eso digo, dicen, como en cualquier cosa, habrá gente que haga honestamente las cosas y habrá quien haga fraude, pero por supuesto que claro, es decir, lo a que ver, ven parece ser en este sentido, que tiene como, no sé, como morbo. A la gente le da como morbo encontrar que estos tipos de programas que dicen, ah, sí, desenmascaramos a fulanito de tal y era un farsante y tal, y a la gente eso le vende, ¿no? Porque después cuando sale, o sea, nadie se dedica tampoco a hacer un programa que diga, no, a ver, esto sucede y es verdad y tal, o sí hay alguno que se dedica, pero menos, no es tan, no es tan amarillento, no vende tanto, no es tan impactante, ¿no? Es como que ese morbo de pillar a uno engañando en cualquier cosa, como que tiene más sensacionalismo, y bueno, y hay muchos que desde siempre lo hacen, ¿no? Y lo promueven, pero claro, pero esto es lo que sí que es cierto es que como muchas de estas cosas la ciencia clásica no las sabe explicar por fórmulas, porque todavía no lo sabe, o por teorías, ¿no? No lo sabe explicar, pues dicen, hombre, nos es más difícil controlar quién sigue un método, ¿sabes? Nos es más difícil. Bueno, es cierto que es más difícil, pero no es imposible. Es verdad que en muchos países, por ejemplo, hay institutos, algunos de la universidad y otros privados, de asociación de padres y tal, por ejemplo, que certifican a mediums. Quiere decir que les hacen sus pruebas, que ven, oye, pues que sí, que aciertan cosas, a bastantes personas les aciertan una serie de cosas y que, oye, que tienen un registro allí que no tienen constancia de que hayan engañado a nadie, etcétera. O sea, que sí que hay, si se quiere, se puede hacer. ¿Eh? Si se quiere, se puede hacer. Que en algunos casos sea más difícil, bueno, a ver, pero bueno, entonces, ¿qué vas a prohibir? Cualquier cosa que no puedas explicar en una ecuación lo vas a prohibir. Entonces vas a prohibir todas las religiones también, ¿no? Porque claro, las religiones, pues ¿qué pasa? Están engañando a la gente, ¿no? Entonces te vas a decir, no, vamos a prohibir las religiones. Bueno, que algunos es lo que quieren, ¿no? Y algunas ideologías es lo que han hecho, ¿no? Prohibimos las religiones porque quiero mandar yo, ¿no? Entonces no quiero que tengan otro al que obedecer. Pero bueno, las religiones también es lo mismo, no hay ninguna evidencia. Por tanto, ¿qué pasa? Como no hay evidencia, ya son falsas. Oye, pues eh, sí que es cierto lo que pueden decir, hombre, si tú por hacer estas cosas dices, es que voy a obviar la medicina clásica, pues dices, hombre, pues sí, no sería lo correcto, ¿no? Es decir, mm, o sea, ninguna práctica espiritual te dice que te olvides de las cosas terrenales, ¿no? Eso no es verdad. Es decir, muchas de estas curaciones y tal son complementarias, te pueden ayudar y es verdad que hay sanaciones que te pueden, pero como son, como hemos dicho, no son tan, digamos, claro que hay milagros, hemos visto evidencias de milagros, o sea, curaciones médicas inexplicables. Ahora, eh, no se sabe a quién le pasa y no pasan tanto. Por tanto, sigue usando la medicina tradicional. Nadie te dice que no. Ahora, esto no quita que puedas compaginarla o usar otras cosas, ¿sabes? Ellos se apoyan muchas veces, no, es que esta gente reniega, te dice, sanación y medicina y todo eso ya como que es harina de otro costal, ¿no? Como que sería para otro vídeo, si acaso, en sí, otro, sí, pero sí. bueno, está relacionado en el sentido de que si entramos en lo que es la prohibición y tal, bueno, la verdad que al final cada cual tiene que ir buscando lo que siente que le resuena, que para él es válido, y bueno, en todo lo que es este tema de comunicación, uno no hace daño a nadie, está moviéndose por amor, y en definitiva, si alguno de nosotros encuentra un método que le sea válido para comprobar esa comunicación, para seguir en relación con sus seres amados, pues eso es maravilloso, que otra cosa no puede ser. Y ya está, ¿no? Y bueno, seguramente, José María, que surjan muchas preguntas, ¿no? Con relación a los vídeos, y a lo mejor, como habíamos dicho, hacemos si vemos que se da el caso, ¿no? Una tercera entrega pero interactiva con gente, o Sí, que nos va sí. dejando en un chat, Sí, de alguna manera exacto. para responder preguntas.
yo animaría incluso a gente que comparta experiencia, ¿no? Que diga, oye, pues yo he probado este método, me ha salido bien. Porque a veces, claro, te pueden hacer la pregunta, ¿y a mí por qué no me funciona este método? Y dices, oye, la respuesta teórica, si quieres te doy una, pero no la sé, ni la sabe nadie seguramente, aquí y ahora, ¿no? Es decir, pues a lo mejor porque la has pactado así, porque el otro ser pues no estaba preparado, porque tú no estás preparado, no lo sé, ¿sabes? O porque se necesita más tiempo, no lo sé. Pero sí que es verdad que a mucha gente le funciona un método, a otros le funcionan otro, a otros le funcionan uno ahora y otro más tarde, ¿sabes? Por tanto, es bueno, pues que, oye, que la gente también explique experiencias para decir, oye, pues mira, a mí me han funcionado unos mediums y otros no tanto. Y algunos sí que me dijo no sé qué. Y yo he probado las grabaciones y sí que en una, pues escuché la voz, no sé qué. Y yo he probado la Ouija y no me ha funcionado. Y no sé, y voy a probar lo del espejo a ver qué tal, ¿no? Voy a leer lo del Moody, voy a probarlo y voy a compartirlo. Bueno, pues siempre ayuda, ¿no? Es decir, el ver que otras personas les funciona y tal, que además son Claro. gente que te lo va a decir, no se lo va a inventar, ¿no? Es decir, Y un además padre que, que va a y además explicar que está que, y hablando con además que Jesús, gusta ¿eh? compartir también, ¿no? Claro, gusta. Además, aquí nadie cobra por nada, es decir, aquí no hay, como los médicos sí que cobran, por cierto, todos los médicos cobran. Aquí nosotros estamos, no, nadie cobra, entonces estamos dando testimonio y hablando y compartiendo experiencias que pueden ayudar. Oye, y que, y que te ayudan porque luego las puedes probar y porque tú mismo ves que, oye, pues que eso será así, ¿no? Si un padre te está diciendo, oye, como yo he oído la voz de mi hijo y eso me ha ayudado y además me ha dicho no sé qué y tal, y te lo dice otro y te lo dice otro y tal, dices, hombre, pues será así, ¿no? Porque esta gente, ¿por qué me va a estar diciendo esto, no? O sea, no tiene ningún sentido que ahora de repente todos se pongan de acuerdo y me empiezan a decir esto, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, sí, seguramente pues Eso, quedamos para ver si en una próxima aclaramos dudas, respondemos alguna pregunta y compartimos experiencias, ¿no? Estaría bueno, a lo mejor, bueno, vemos si lo podemos organizar por Zoom o algo de eso, que estemos con la gente en vivo sería lo más interesante, ¿verdad? sí, 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 se puede hacer así, sí. Bueno, Yo te pasaré también un poco las bibliografía y tal, y de, ¿sabes? De, ahí está, lo incluiremos en las descripciones de los vídeos, iremos dejando eso también. Bueno, muchísimas gracias, José María. Entonces, nos vemos la próxima. Estupenda, estupenda toda la información que trajiste y bueno, sé que a la gente le va a encantar. A mí me encantó por lo menos echar este rato y enterarme de todas estas cosas que bueno, muchas las... la idea, sí, la idea es un poco que le ayude a la gente, es decir, a mi familia y a mí pues nos ha ayudado, nos ha ayudado y nos sigue ayudando. Y bueno, y hemos visto que otra gente también le ayuda y le va lo necesita y le va muy bien, ¿no? Algunos es verdad que te dicen, espera un momento, pero no, estoy todavía, bueno, pues vale, espera, pues espera un momento, pero luego les llega el momento, ¿no? Por tanto, sí, pues si les puede ayudar, pues oye, hay que compartirlo y hay que pues, explicarlo y tal, porque es verdad que en muchos sitios no te lo ponen tan fácil, ¿no? No está como un poco escondido, está como un poco desacreditado, ¿no? Está como, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues es bueno que se vea, oye, que eso en otros países pues es más normal y que además, oye, que esté escondido y tal tampoco quiere decir nada, ¿no? Sí, sí, Muchas que se normalice, ¿no? Que se normalice, que sea sí, un poco la apuesta que tratamos de hacer, bueno, nosotros los que formamos este grupo, tú, Jorge, en fin, todos los que vamos haciendo estos videos, la idea detrás de eso es tratar de eso justamente, ¿no? De normalizar un tema que lo vemos nosotros, lo vivimos como normal y nos gustaría, bueno, que la gente también lo pueda vivir de esa manera. de Bueno, acuerdo. Muy bien, pues muchas venga. gracias, hasta la próxima entonces. Adiós, adiós.